el peñón Difac en el hombro. Algo así piensan muchos pacientes que tienen cuando le diagnostican una calcificación en el hombro. ¿Han oído algún familiar que ha tenido un cálculo renal y que sufrió todo lo insufrible a la hora de orinar aquello y piensan que esa misma piedra cristalada es la que se ha depositado en su hombro? Y claro, solo con oír esta explicación el dolor ya improbable que se reduzca. Vamos a intentar poner un poquito de orden en esto. Las calcificaciones forman parte de lo que reconoceríamos como una tendinopatía cálcica. Los tendones son las estructuras que unen los músculos con los huesos a los que movilizan. ¿Vale? El músculo tiene la capacidad de contraer y el tendón es algo así como una expansión más rígida hacia el hueso para transmitir esta fuerza y conseguir mover. Si queremos hacernos una idea de la diferencia entre músculo y tendón, lo más fácil es en la pantorrilla, ¿vale? Donde más cerca de la rodilla lo que tocamos son los gemelos. Conforme nos acercamos al tobillo, esta estructura acordonada larga es el tendón de Aquiles, es uno de los tendones más representativos y más claros de reconocer como estructura rígida potente. La tendinopatía, que sería la patología propia del tendón cálcica, relacionada con calcificaciones, es un trastorno que de momento sigue siendo de etiología desconocida, no se sabe exactamente de dónde viene, pero que sí que se sabe que se caracteriza por el depósito de cristales de hidroxiapatita, cristales cálcicos, que se depositan dentro del tendón o incluso alrededor. Por ejemplo, si hay alguna bursa cercana, también puede haber una acumulación de este tipo de cristales de calcio. Suele afectar a los tendones del hombro, también puede afectar a tendones de la cadera, y en el caso del hombro los tendones más afectados son los del manguito rotador y en concreto el supraespinoso en el 65% de los casos. El manguito rotador es una estructura de músculos y tendones que rodean el hombro a modo de cofia, a modo de manguito, ¿vale? Lo forran toda la cabeza humeral y por los diferentes vectores de acción que tiene, en principio se llamó rotador porque sí que es cierto que cuando tira a mover puede participar en la rotación del hombro, pero su función realmente no es girar nada, su función es estabilizadora, es mantener la cabeza humeral bien pegada para que otros músculos más fuertes, como el deltoides, por ejemplo, ya ejerzan su capacidad motriz y muevan el hombro. Entonces, son tendones que hagas lo que hagas con el brazo, es necesario que se contraigan, porque tienen que dar estabilidad. ¿Qué debe ocurrir en un hombro para que acabe desarrollando depósitos de calcio dentro del tendón? Pues generalmente son lesiones de repetición, ¿vale? Lo más normal que hace el cuerpo cuando existe una lesión, ya no en un tendón, sino en cualquier estructura, en cualquier parte blanda, como un músculo, como en la piel, por ejemplo, es poner en marcha un mecanismo de inflamación que acabará fomentando la reparación de la estructura. Si esa lesión del tendón es reiterativa, parece como que el cuerpo cambia su modo de reparación y pasa a repararlo como si fuera un hueso, como si el tendón para ser más fuerte necesitase ser más rígido. Es realmente un poco una rayada del sistema inmune, porque pasa a pensar algo así como que ya que he puesto fibrosis y las partes blandas del tendón lo he intentado reparar como debería y el tendón no me ha hecho caso y sigue lesionándose, pues vamos a repararlo con lo más duro que sé reparar, que es un hueso. Entonces, sale la misma hidroxiapatita que se acaba depositando para curar una fractura, digamos, para consolidar un hueso, pues es lo que se acaba utilizando para intentar reparar ese tendón. No es un apaño muy adecuado, lógicamente. Eso acaba generando muchas veces más problemas de lo que intenta arreglar, porque una estructura rígida que pierde las características propias biomecánicas del tendón, que son muchas y muy importantes, pues no acaba siendo una estructura útil. La mayoría de estas situaciones se resuelven espontáneamente. Afortunadamente, con el paso del tiempo o con tratamientos conservadores muy poco agresivos, la mayoría de calcificaciones se resuelven. Y en los casos en los que los síntomas son pues, más persistentes, ya hace falta tratamientos de un poquito más de intensidad. En cualquier caso, y haciendo referencia a ese peñón Difac con el que empezábamos la explicación,
no hay que pensar siempre en una calcificación, por muy blanca que salga en la imagen radiológica. No hay que pensar que eso es una piedra dura y que está generando una irritación por esa característica mecánica tan agresiva. La mayoría de calcificaciones son blandas o semiblandas, son como yeso mojado, como pasta de dientes dentro del tendón. Tener esta imagen es mucho menos agresivo que estar pensando, insisto, en ese peñón defect dentro del tendón. No hay que adelantarse a temer tanto a una calcificación hasta saber realmente por dónde van los tiros y cuánto tiempo está eso ahí, porque a lo mejor un hombro empieza a doler en marzo, te haces la radiografía en marzo y aparece en marzo esa calcificación. Pero es que ese hombro que lleva sin doler 7 años, a lo mejor ya tiene esa calcificación desde entonces por una acumulación de lesiones en un momento de excesos de trabajo con tren superior, por ejemplo, y en ningún momento ha dado guerra. ¿Cómo se produce este depósito de cristales, estas calcificaciones? Pues cuando el tendón se lesiona, como decíamos, ahí llegan las células inmunitarias, generan una inflamación, retiran todos los tejidos muertos de los que no son útiles. Cuando esto ocurre de forma reiterada, en vez de esto acaba poniendo cristales de hidroxiapatita, esto puede endurecer al tendón y puede hacer que sea más rígido y absorba peor la mecánica. ¿Por qué duele? Porque realmente el que haya una calcificación dentro, ¿por qué tiene que generar esos síntomas? Porque cuando los genera son bastante importantes. Insisto en que la mayoría son asintomáticas, la mayoría de casos son leves y se resuelven solos. Ahora bien, los síntomas de una tendinopatía cálcica clínica real, o sea, real, importante, suelen ser de dolor muy agudo, inflamación y rigidez en los movimientos, ¿vale? Es un dolor en prácticamente todos los gestos que haces con el hombro, intentar tirar el hombro hacia atrás, rascarte la espalda, elevarlo por encima de la cabeza, incluso algunas posiciones de dormir, cambiar la posición del brazo. El dolor es muy intenso y suele empeorar con prácticamente cualquier movimiento. ¿Con qué se relaciona este dolor? Pues en principio es normal pensar que haya en tejido extracelular y alrededor del tendón cristales de calcio, pues es una razón bastante irritativa para el sistema inmune para que monte una buena inflamación alrededor y esa inflamación acaba doliendo. Y otra causa es la ocupación, la presión intratendinosa que genera el hecho de que haya una formación más rígida que el resto de tejido de alrededor y que por lo tanto no acompaña a los cambios, a las deformaciones normales que debe sufrir el tendón con los movimientos habituales durante el día a día. Las causas, el por qué aparece una tendinopatía cálcica, pues sigue siendo a día de hoy desconocida. Sí que se acepta una predisposición genética. Hay personas que con mayor facilidad van a hacer este tipo de apaños de reparación incorrectos, de desarrollo de depósitos cálcicos intratendinosos. También se ha relacionado con algunas enfermedades como la diabetes, los trastornos de tiroides o los cálculos renales. Puede que tenga alguna relación con factores dietéticos, con patología renal. Algunas, digamos, sí que existen algunas relaciones para ver cuándo hay más predisposición para sufrir este tipo de calcificaciones, pero donde ha habido mucha contraposición de criterios ha sido en el uso, saber si el uso del hombro, si el sobreuso, el abuso, si algún traumatismo, microtraumatismo repetido está detrás de este tipo de formaciones de calcio. Y la mayoría de expertos a día de hoy no aceptan el exceso de uso como razón suficiente para sufrir una calcificación en el tendón. Y esto es de utilidad sobre todo para no responsabilizar en exceso algunos gestos como generadores de este tipo de problemas. El diagnóstico de la tendinopatía cálcica es radiológico. No existen test clínicos, o sea, no existe una prueba que podamos hacer, por ejemplo, los fisioterapeutas o algún movimiento concreto que te diga, mira, pues eso es porque tienes una calcificación. No es así. Para diagnosticar la calcificación hace falta mínimo una radiografía. Una ecografía ayuda también. De hecho, la ecografía suma un factor muy útil. Ves cómo se está comportando esa calcificación en todos los movimientos. Debajo de la sonda
coges una imagen de la calcificación y pides al paciente que mueva pues mueva el hombro en este caso, o la cadera en el caso de una calcificación en la cadera, y ves cómo se comporta, si participa más o menos en esos movimientos, si hace algún roce con alguna estructura o partes óseas cercanas, donde hay más o menos atrapamiento de la estructura, y te puede ayudar a entender por qué alguna biomecánica es más provocadora de síntomas que otra, y si en esa biomecánica provocadora participa esta situación de la calcificación en un estado más compresivo, por ejemplo. La resonancia, como técnica un poquito más cara, evidentemente, también es una forma de diagnóstico de las tendinopatías cálcicas, aunque para lo que te aporta una resonancia, una radiografía suele ser bastante fiable, ya que el color de una calcificación es el color del hueso y es muy blanco, muy llamativo. De hecho, es tan llamativo que por eso se le da muchas veces más importancia de la que parece tener. ¿Cuál es el tratamiento de la tendinopatía cálcica? Pues en principio hay que basarlo más bien de inicio en la clínica. Si no es clínico, si no hay síntomas, el tratamiento es ninguno. Si no es clínico, hay que seguir con el uso habitual de ese hombro, porque de hecho, seguramente si no es clínico, no sabes que tienes una calcificación y ya lo estás haciendo. Así que no hay que calentarse mucho la cabeza. Si es muy clínico, el dolor muy intenso y afecta funcionalmente de forma importante, sí que puede ser útil la aplicación de medidas antiinflamatorias, como por ejemplo el hielo. El hombro suele agradecer bastante el hielo, así como aplicar hielo en otras series de lesiones no ayuda tanto. El hombro es bastante agradecido y con eso se puede controlar sobre todo los momentos más agudos de dolor. La fisioterapia, como administración del movimiento del paciente, es una medida fundamental en la que dictaminamos cuándo el reposo sí es necesario, porque puede serlo en algunas fases, cuándo se puede volver a establecer el movimiento y cómo, en qué grados de movimiento, en qué direcciones, con qué resistencia, durante cuánto tiempo, de alguna forma administrar poco a poco esa exposición gradual al movimiento normal para el paciente con una tendinopatía cálcica. Hay medidas un poco más brutas de enfocar calcificaciones que se han endurecido más y que son más resistentes a tratamientos más conservadores. Ahí las ondas de choque resultan bastante de ayuda. No es el mejor día de la vida del paciente el día que recibe ese tipo de sesiones, porque es bastante doloroso, pero pueden ayudar a que se disgrega, que se disuelva un poquito la calcificación. Y puestos a ser brutos, pues tenemos las técnicas de barbotaje, que esto lo hace ya pues el traumatólogo, que se basan en inyección de suero salino dentro de la calcificación y absorción, ¿vale? La idea es ir partiendo todo lo que se pueda, desmenuzando esa calcificación e ir resolviéndola, ir absorbiendo poquito a poco aprovechando la misma inyección. Es una técnica también poco simpática, pero en casos muy rebeldes puede resultar de ayuda. Y con esto vamos a acabar recordando y concluyendo, sobre todo para quitar un poquito de miedo, que el que te digan que tienes una calcificación, primero, no significa que tengas que preocuparte en exceso, ya que la mayoría no suelen ser graves y evolucionan espontáneamente bien. Y por otro lado, tampoco sentirse culpable de cuántas cosas habré hecho mal, porque las mayorías de calcificaciones no se pueden relacionar de forma certera con un mal uso por parte de, en este caso, un hombro. Vale, a seguir moviéndose.